Esperemos que se conecten ya los compañeros que estaban y continuamos. Bien, creo que ya estamos. Bien, ya estamos, todos creo. Entonces, continuamos con la siguiente patología. La enfermedad de Sever sería más o menos el equivalente a los Osgood-Schlatter, a la enfermedad de crecimiento de la rodilla, pero que se da a nivel del hueso calcáneo del pie, ¿sí? Y también aparece en niños que están en fase de crecimiento, en la adolescencia, prepúberes, entre los 10 y 13 años. Generalmente también pasa que hay dolor, digamos, a nivel de la zona, a nivel del talón. Generalmente empieza a doler con la práctica deportiva, pero luego puede incluso empezar a doler en el día a día. Entonces, las personas pueden sentir ya dolor para caminar y uno les ve incluso medio rengueando. ¿Ah? Entonces, este sería en esta zona, así como veíamos que el otro era a nivel de la tuberosidad tibial anterior, sería acá en este núcleo de osificación del hueso calcáneo, en donde puede ocurrir esta enfermedad de Sever. La persona va a sentir dolor en el talón que aparece en la práctica del deporte y a veces el dolor también se va hacia arriba, como hacia el tendón de Aquiles. La movilidad, si uno le pide a la persona que mueva el tobillo, es normal, porque evidentemente no se ve afectada la articulación como tal, y si es que uno toca, hace fuerza, digamos, con el dedo en la parte posterior del talón, suele ser bastante doloroso. Lo mismo que con la enfermedad de Osgood-Schlatter, la enfermedad de crecimiento de la rodilla. Si es que nosotros tenemos la edad, los síntomas, la clínica, el examen físico que nos indican que puede ser una enfermedad de Sever, ya damos por dado, por hecho, digamos, por confirmado el diagnóstico. Podemos hacer una placa para terminar de ver si es que es o no, digamos, la patología, pero sobre todo para ver qué tan evolucionado está. Si es que la radiología, si es que la placa no sale nada, bueno, estamos hablando de una fase inicial de la patología, igual la tratamos como tal, ¿sí? Tratamos como que la persona tiene esta patología. Entonces, esto es lo que suele verse en la placa. En el tratamiento, lo mismo, tenemos que hacer que la persona vaya a sanidad, que siga entrenando con nosotros, pero de forma diferencial, ¿tá? Y a veces utilizar una plantilla con un calzado elevado, un calzado con plantilla, digamos, que tenga una buena amortiguación, el calzado en la parte posterior, nos puede ayudar a amortiguar un poquito y a disminuir el dolor. En caso de que se necesite, se dan antiinflamatorios y es raro, pero la complicación puede ser que parte de ese núcleo secundario se me rompa, se me arranque, o sea, el huesito que está ahí medio separado se termine de arrancar y que un pedacito, un fragmento de hueso se me vaya como hacia el tendón de Aquiles. Y ahí, bueno, esa sería la única solución, digamos, hacer un proceso quirúrgico para intentar retirar el fragmento de hueso que puede estar en el tendón. Pero no suele ser lo más común. Puede ser que llegue a necesitarse una cirugía, pero lo más común es que con el reposo deportivo, con fisioterapia, se vaya acompañando a la patología. Bien, entonces esas son las patologías en las que yo tengo que pensar si es que un gurí o una gurisa me viene con dolor de rodilla y si me viene con dolor de talón. Ahora, si me viene con dolor de espalda, tengo tres posibilidades en las que pensar. Una espondilolisis y espondilolistesis y una escoliosis, ¿tá? Entonces, la espondilolisis es cuando el istmo de la vértebra, que sería esta partecita de acá, a ver si se ve, acá tenemos una vértebra, como la partecita posterior de acá, esto se me rompe, ¿sí?
Generalmente, este, estas afecciones se encuentran como una fractura de estrés, ¿sí? Sería una lesión por sobreuso, capaz que el impacto, estás aterrizando, caídas, impacto, 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 pueda generar que este huesito de forma progresiva se me vaya rompiendo hasta que se termina de romper. Y como consecuencia de eso, puede ser que la alineación de la columna en una vista lateral se vea afectada y genere lo que se llama una espondilolistesis. Una espondilolistesis sería, estas, bueno, no son vértebras que se correspondan, pero digamos que una vértebra está, si me ven ahí un poquito en la cámara, que una vértebra está, digamos, alineada con la otra. La espondilolistesis sería cuando, como consecuencia de que se lesionó acá el huesito, se desplaza la vértebra por delante de la otra. Entonces ya no está alineada con esta, sino como que se me va hacia adelante, ¿sí? Eso sería la espondilolistesis. Y generalmente la localización de la espondilolisis suele ser a nivel de la vértebra lumbar número 5 y a veces en la vértebra lumbar número 4. Pero lo más común es que sea a nivel de la vértebra lumbar 5 porque es una vértebra que carga mucho peso, ¿sí? Generalmente aparece entre los 16 y 17 años y sobre todo en estos niños que están en proceso de maduración ósea. Entonces, este sería el istmo de la vértebra, que era lo que les mostraba yo. Acá sería la espondilolisis, que es esta fractura por estrés que se produce a nivel de esta vértebra. Puede ser de manera aguda también, pero generalmente es más por estrés. Y como consecuencia de esto, se puede producir una espondilolistesis, es decir, que la vértebra se desplace muy por delante de la vértebra que le sigue abajo. ¿Tá? Entonces vamos a ver acá. Así se debería ver normal al istmo de la vértebra, a la par interarticular que se llama. La espondilolisis es cuando se me rompe el huesito y la espondilolistesis es cuando ya se desliza una vértebra por delante de la otra, o sea, se pierde la alineación como consecuencia de esta fractura del istmo. Hay grados de espondilolistesis. Vemos que acá, ustedes fíjense en esta imagen que yo estoy señalando acá, esta sería la columna lumbar. En un grado 1 está desplazada, pero poco, un 25%. En un grado 2 ya hay un casi 50% de deslizamiento. En un grado 3 ya casi 75% y en el grado 4 hay más de 75%. Evidentemente, hasta el grado 2, capaz que no me da síntomas, capaz que me da un poco de dolor, pero en el grado 3 y en el grado 4 me va a dar síntomas ya neurales, capaz que dolor tipo ciática y molestias ya distintas. Ahora, llegar a esto es difícil, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, generalmente suelen ser silenciosas estas patologías, estas rupturas del istmo, no suelen dar síntomas de inicio, puede ser que de forma progresiva empiezan a generar dolor lumbar durante el deporte y calmas generalmente cuando la persona deja de hacer el deporte. Rara vez, como les digo, produce un dolor de tipo ciática, ya salvo que haya una espondilolistesis y que haya un desplazamiento muy bestia de una vértebra por delante de la otra, ¿sí? Entonces, generalmente, para ir controlando esto, se van haciendo exámenes clínicos, radiológicos de forma anual, sobre todo para ver que no vaya progresando, que no haya mucho desplazamiento, y se va controlando con la práctica deportiva. Evidentemente, en un inicio se puede limitar de forma leve, pero ya luego, después de un tiempo, si es que la persona no evoluciona de forma adecuada, puede ser que la persona tenga que dejar de practicar deporte de forma definitiva hasta que haya una resolución y una corrección de la patología, ¿sí? Entonces, generalmente el tratamiento se trata con fisioterapia, se corrige el gesto deportivo, reposo deportivo, y si es que ya hay un desplazamiento muy grande, como les mostraba en el grado 3 o grado 4, puede ser necesario un proceso quirúrgico, pero no es lo más común. Y la otra causa de dolor lumbar o de dolor de espalda, en la que yo tengo que pensar, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, son las escoliosis. Las escoliosis son las desviaciones laterales que nosotros tenemos a nivel de la columna, ¿sí? Si se acuerdan, si es que nosotros vemos a la columna desde atrás, en un plano posterior, tendríamos que verle como una línea recta. Esto sería lo normal. Ahora, las escoliosis son estas desviaciones laterales de la columna, que puede ser a nivel dorsal, lumbar o dorso lumbar,
o en doble curva, que sería que hay una curva para un lado y otra para el otro lado. Ahora bien, dentro de las escoliosis hay que distinguir las escoliosis verdaderas o también llamadas actitudes escolióticas de las escoliosis falsas, ¿sí? Más bien dicho, las escoliosis falsas o actitudes escolióticas de las escoliosis verdaderas. En las actitudes escolióticas o escoliosis falsas hay estas desviaciones laterales de la columna, pero no por un daño estructural propio de la columna, sino por otras cosas que pueden hacer que estén surgiendo estas desviaciones. Como por ejemplo, que una persona tenga una pierna más corta que otra y esto genere, digamos, esta inclinación pélvica y esta curvatura como consecuencia de esta inclinación de la columna. Puede ser que tenga un vicio de postura, ¿sí? Que tenga un desbalance muscular o que tenga una contractura, por ejemplo. Y como consecuencia de esto hay esta desviación lateral. Entonces, acá el pronóstico va a ser distinto, ¿sí? Porque, bueno, se va a tratar, se va a hacer higiene de columna, se va a hacer fisioterapia y no va a pasar mucha más cosa, ¿sí? Estos serían las actitudes escolióticas por una pierna más corta, por un vicio de postura o por un desbalance muscular, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante distinguir una escoliosis falsa o actitud escoliótica de una escoliosis verdadera? Porque en la escoliosis verdadera hay una falla, hay un daño estructural, digamos, a nivel de las vértebras, que conforme la persona va creciendo también esta deformidad. ¿Cómo puedo yo distinguirme de a grosso modo si es que una persona tiene una escoliosis verdadera de una escoliosis falsa? En la escoliosis falsa, yo le voy a ver de espaldas a la persona y capaz que le veo un poquito desviada la columna, ¿no? Pero si le pido a la persona que se incline adelante, voy a ver que de los dos lados, digamos del hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo, se ven nivelados. En una escoliosis verdadera, como hay un daño estructural, si le pido que haga esto a la persona, que se llama la maniobra de Adam, se va a ver como que una curvatura más prominente en relación a la otra, de un hemitórax en referencia al otro. Entonces, en las escoliosis verdaderas hay una afectación del crecimiento de las vértebras, hay una deformación de las vértebras que conforme la persona va creciendo se va agravando y es por eso que es tan importante diagnosticarlas lo antes posible, porque si se corrige, digamos, si se hace una intervención quirúrgica o lo que fuese, el uso de corsets, etcétera, etcétera, podemos evitar que eso progrese y se vaya deformando más la persona, ¿sí? Entonces, dentro de la clínica, generalmente las personas van a tener el mismo tipo de dolor. En las escoliosis verdaderas, generalmente suelen tener más cansancio, como más fatiga que dolor, ¿está? ¿Y cómo podemos también nosotros determinar que una persona tiene escoliosis? Cuando en el examen físico vemos que una persona tiene un hombro más abajo que el otro, si las espinas ilíacas, las caderas, una tiene más arriba que el otro, podemos ver el pliegue capaz de la rodilla un poco más arriba que el otro, y obviamente si es que evidenciamos las curvas laterales, ¿sí? Podemos ver que va en la parte dorsal, en la parte lumbar, o capaz que va en la parte dorsolumbar, o que una curva se produce hacia un lado y otra curva en otro lado, ¿sí? Entonces, estos son los signos de la escoliosis: hombros desnivelados, una curvatura de la columna en la cara posterior, digamos, una curvatura lateral en la visión posterior, y también podemos ver las caderas desniveladas. Tenemos que sospechar que esa persona tiene una escoliosis y sería importante que sea evaluada para determinar si es que es una escoliosis verdadera o una escoliosis falsa. Dentro del tratamiento, generalmente se hace fisioterapia, higiene de columna, a veces puede ser necesario colocar un corsé, hacer algunas otras intervenciones y dependerá del tipo de escoliosis si requiere o no un tratamiento quirúrgico, pero es raro. En una escoliosis falsa no es necesario un procedimiento quirúrgico, ¿está? Así que eso con respecto a las lesiones más comunes que tenemos que nosotros pensar, sobre todo si estamos tratando con niños, niñas y adolescentes. ¿Le duele la rodilla? Pensar en la enfermedad de Osgood-Schlatter, la enfermedad del crecimiento. ¿Le duele el talón? Pensar en la enfermedad de Sever. ¿Me duele la espalda a nivel lumbar? Puede ser espondilolisis o espondilolisis y espondilolistesis.
Y si me duele la columna, si me duele la espalda, puedo pensar también en que puede ser una escoliosis, ¿está? Esas serían como que globalmente las cosas en las que yo tengo que pensar, sobre todo con estos grupos etarios, porque son patologías que se manifiestan de forma predominante en esas edades, ¿ah? Entonces, ahora vamos a seguir. Esta clase se nos quedó un poco larga, pero vamos a hablar de temas que son importantes. Más que nada les voy a dar como pautas bien cortitas de qué hacer y qué no hacer en caso de que, vamos, primero, una persona se nos golpee la cabeza, ¿está? Que nos pasa muchísimo en el fútbol. Entonces vamos a hablar del traumatismo cráneoencefálico en niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces vamos a pasarlo así medio rápido. Son presentaciones cortitas. Entonces, este traumatismo cráneoencefálico conlleva una urgencia bastante común, digamos, en medicina, y generalmente son patologías que si ocurrieron las personas no suelen tomarles muy en serio, o las que si ocurrieron fuera, digamos, de la vista de nosotros, no las suelen mencionar porque las personas no tienen idea de las consecuencias que podrían tener, ¿sí? Más allá de que la lesión haya sido grave o no, siempre la vuelta al deporte tiene que ser de forma progresiva y tiene que ser controlada por un médico, ¿sí? Porque vamos a ver que las consecuencias de no hacerlo así pueden ser fatales. Entonces, siempre es importante que una concusión sea evaluada por personal médico. ¿Qué es una concusión? Es una alteración del estado intelectual que está causada por un golpe que puede incluir o no la pérdida de conciencia. Entonces, no es necesario que la persona quede noqueada para decir que tuvo una concusión. La persona puede no perder el conocimiento y haber tenido una concusión. Generalmente las concusiones son esos sacudones violentos que terminan en una perturbación de la función cerebral. Pueden o no ser causadas por un golpe directo en la cabeza. Lo que tiene que pasar es que tiene que haber esta sacudida fuerte de la cabeza, como que este movimiento de tipo latigazo va a generar esta alteración a nivel cerebral. Puede haber una breve alteración de la función neurológica, puede implicar o no la pérdida de la conciencia, ¿sí? Y generalmente, luego de que hubo uno de estos eventos, las imágenes suelen ser normales. O sea, uno le hace una tomografía a una persona y si es que fue una concusión, va a salir todo bien en la TAC. Ahora, un traumatismo cráneoencefálico y es algo diferente porque comprende ya las lesiones que pueden sufrirse en el cerebro, los huesos del cráneo, el cuero cabelludo, las estructuras vasculares de la cabeza y del cuello, ¿sí? Son bastante comunes estos traumatismos cráneoencefálicos en la práctica deportiva, ¿sí? Vemos que más o menos el 20% del total de los traumatismos cráneoencefálicos y de las concusiones se producen durante la práctica deportiva, ¿sí? Por suerte, la mayoría, el 80%, son leves y pueden ser de moderados a graves un 20%. ¿Por qué se diagnostican poco? Porque los atletas no suelen referir o si se cayeron, se golpearon, capaz que nosotros no le vimos, quedó ahí medio rara la persona, pero como no saben de las consecuencias, no suelen informar. A veces también, si es que estamos en un partido y el partido está siendo un partido que nos esté definiendo más o menos la temporada, la presión y el interés de seguir jugando hacen que los jugadores mismos como que lo pasen por alto y porque no saben lo que puede pasar a futuro. Entonces, generalmente, no suelen hacerse un diagnóstico muy claro en los gurises porque al inicio los síntomas son leves, no se le da mucha pelota, ¿sí? La mayoría de las lesiones se da sin pérdida del conocimiento, entre un 80 o 90% de los casos esta persona no pierde el conocimiento y generalmente cuando tenemos uno de estos eventos, lo más probable que pueda generar después es una migraña postraumática, que es uno de los diagnósticos diferenciales más comunes.
Pero para yo decir que una persona tuvo una conmoción, y tuvo uno de estos eventos importantes, uno de los síntomas claves que tiene que estar presente es que hay una alteración de la memoria. Y si es que yo veo que hay una alteración de la memoria, esto me va a dar la pauta para yo tratarle de forma diferente a la persona. Ahora, ¿cuál es la gravedad y cuál es la importancia de que yo sepa que una persona tuvo una conmoción? Que si es que yo determino que una persona tuvo una conmoción, esa persona va a tener que ser evaluada, controlada, para ver que no se complique, porque hay una patología que se llama el hematoma intracraneal expansivo, que sería básicamente un sangrado del cerebro dentro de la caja craneana, que inicialmente este hematoma intracraneal expansivo puede comportarse como una conmoción. Entonces, si es que la persona tiene signos y síntomas de conmoción, tengo que pensar que potencialmente podría tratarse de una hemorragia intracraneal expansiva. Y, y un hematoma intracraneal expansiva es una posible causa de muerte. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de que yo evalúe a una persona que tuvo uno de estos eventos? Si es que necesita, le voy a tener que dar primeros auxilios, voy a tener que descartar que tengo un hematoma intracraneal expansivo. ¿Cómo logro hacer eso? La persona tiene que ser llevada al hospital y le tienen que hacer una tomografía. Y si es que yo trato la lesión, voy a disminuir el riesgo de que esa persona luego se me complique. Entonces, dentro de los primeros auxilios, vamos a ver que va a depender, evidentemente, si es que la persona está respirando, si no está respirando. Esto lo vamos a ver un poco más detalladamente en la licencia B. Pero, ¿qué debo hacer si es que yo tengo uno de estos eventos? Si es que una persona se golpea la cabeza y veo que está ahí, o capaz que se golpea la cabeza, no sé, capaz que se cae en la ducha, por ejemplo, y me dicen, se golpeó la cabeza fulanito. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? ¿Sí? Tengo que ver cómo fue el mecanismo de lesión, si es que la persona tuvo o no pérdida del conocimiento, si es que la persona convulsionó en el momento, si esa persona tiene o no antecedentes médicos, capaz que tiene alguna patología, no sé, es diabético o tiene epilepsia y no tomó la medicación o tuvo una hipoglicemia y que como consecuencia de eso se cayó, ¿sí? Entonces tengo que conocer a los jugadores. Evidentemente, si hay un departamento de sanidad, van a ser las personas quienes se van a hacer cargo de esto, pero puede ser que esto me ocurra en un momento en el que no haya médicos cerca. Dentro de los signos y síntomas que pueden dar estas conmociones pueden ser bastante variados. Los más comunes suelen ser la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, y suelen tener mareo, ¿sí? Cuando las lesiones son leves, pueden tener dolor de cabeza, pueden estar medios mareados, confundidos, va a haber una alteración de la memoria, pero si es que yo veo que la persona, por ejemplo, no se puede mover, no puede hablar o habla raro, tiene visión doble, no siente brazos, no siente piernas, ojo, ¿tá? Si es que ya hay alteraciones sensitivas, eso es algo grave que se me va a complicar y tiene que ser resuelto de forma inmediata. ¿Qué pasa si es que yo estoy, por ejemplo, en un entrenamiento? Estoy en un entrenamiento y veo que se golpea, se cae feo, le chocan la cabeza o que capaz que como consecuencia de la caída se le agita la cabeza y queda tendida en el suelo. Voy a tener que, al costado del campo de juego, primero otorgarle los primeros auxilios. Prioridades. Voy a ver si es que hay estas siglas, el PRARSE. Primero, peligro. Si es que hay factores ambientales nocivos. No sé, capaz que estoy en un partido y hay tormenta eléctrica, está lloviendo. Bueno, voy a tener que intentar determinar que la víctima va a estar segura mientras yo voy a poder darle los primeros auxilios. R, respuesta. La persona está consciente, puede hablar. Si está consciente, si puede hablar, genial, voy a continuar con la evaluación. Si no está consciente, si no puede hablar, bueno, voy a tener que ver si no tengo que hacer algo más. ¿Y qué es lo siguiente que voy a ver? Si la persona está respirando. Capaz que quedó noqueada, pero está respirando, no pasa nada, voy a esperar a que se levante, voy a llamar ya está eso a la ambulancia, me voy a quedar al costado con la persona, pero si la persona no está respirando, bueno, ahí voy a tener que empezar a hacer
lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase, que sería la reanimación, en caso de que la persona de verdad esté en paro, ¿sí? Y voy a ver si es que tiene pulso también. Si es que tiene pulso, obviamente voy a determinar si la persona está o no en paro, y si es que hay sangrado, voy a intentar controlar el sangrado. Difícil que vaya a tener que hacer todo esto, ¿sí? Lo que me puede pasar es que cuando yo me acerque, la persona esté o no esté consciente y en función de eso tenga que seguir actuando. La persona capaz que está noqueada y se levanta, o capaz que nunca se queda noqueada y está ahí media aturdida y está, le pregunto si le duele el cuello, si siente manos, si siente piernas, no le pasa nada. Le voy a aplicar el cuestionario de MAD. Y este cuestionario, perdón, me va a determinar, me va a definir si esa persona está o no teniendo una conmoción, ¿tá? Porque este cuestionario MADOC lo que busca es ver si hay una alteración de la memoria, que veíamos que es un síntoma clave de la conmoción, que hay una alteración de la memoria. Entonces, estas preguntas me van a determinar si la persona está o no con alguna alteración. Preguntas que todos vamos a tener que saber sí o sí en el equipo. Jugadores, personal médico, equipo técnico, todos vamos a tener que saber esto. ¿En qué cancha estamos? ¿Con qué equipo estás jugando? ¿Quién es el oponente? ¿En qué tiempo estamos? ¿Quién hizo el último gol? ¿Contra qué equipo jugamos la semana pasada? Y si ganamos la última semana. Estas preguntas van a tener que saber sí o sí los gurises, si están ahí medios confusos, capaz que te dicen que están jugando para otro equipo y no ya jugaron en ese equipo hace 2 años, o capaz que te dicen que fulanito anotó un gol y nadie anotó un gol, o capaz que dicen sí, estamos en esta cancha y no estamos en tal cancha. Está digo, en la cancha, no sé, de Liverpool, por ejemplo, está, por decir así. Si hay alguna de estas preguntas que me responde de forma errónea, o sea, este cuestionario Maddox, si me responde mal el cuestionario, alguna de las preguntas, esa persona está teniendo una conmoción, y si es que una persona está teniendo una conmoción, no puede seguir jugando. Tiene que ser retirada del campo de juego. ¿Por qué? Porque como les dije, inicialmente el hematoma intracraneal expansivo puede comportarse como una conmoción. ¿Tá? Entonces, no quiero llegar a que mi jugador se muera, en resumidas. Y voy a tener que descartar las banderas rojas. Si es que aparecen estas banderas rojas mientras yo voy y asisto al jugador o a la jugadora, ojo que esa persona tiene que ser removida del campo de juego de forma adecuada y va a tener que ser llevada directamente al hospital. ¿Cuáles son las banderas rojas? Si es que la persona tiene dolor o sensibilidad en el cuello, como consecuencia de la caída puede ser, si es que tiene visión doble, si es que tiene debilidad, entumecimiento, sensación de hormigueo en brazos y piernas, si es que capaz que la persona ya salió del campo de juego y está sentada en el banco porque no tenía ni dolor de brazos ni nada que pueda indicarme que tengo una lesión raquimedular, y la persona empieza con dolor de cabeza que empieza a aumentar. Entonces, le quedó doliendo un poco la cabeza como consecuencia del golpe, pero ese dolor empieza a aumentar. Si la persona convulsiona, si está inconsciente y no se despierta, va a tener que ser removida de forma adecuada y llevada obviamente al hospital. Si es que la persona capaz que sale bien y luego veo que empieza como a estar lenta, rara, le pregunto cosas, no me responde bien, ojo, si es que vomita y si es que es una persona que cambia el comportamiento. ¿Sí? Generalmente es una persona capaz que es tranquila o es serena y empieza a ver que se pone agresiva, inquieta, o si empieza a ver que cambia el comportamiento de la persona, no esperen mucho, preferible pasarnos de exagerados a que pase algo luego de verdad feo, llamen a la ambulancia y que esa persona sea llevada al hospital para que le hagan una tomografía, ¿sí? Entonces, pasa uno de estos eventos, un jugador o una jugadora se golpea la cabeza o se cae, veo que posiblemente tiene una conmoción. En el campo de juego, si es que tengo que dar primeros auxilios, doy primeros auxilios. Si es que la persona está consciente, voy a aplicar el cuestionario MADO. Si es que tengo alguna bandera roja, va a tener que ser removida de forma adecuada con el equipo adecuado del campo de juego y va a tener que ser trasladado a un centro médico para una mayor evaluación.
Si es que yo no sé cómo remover al jugador o a la jugadora que está ahí, que no sé si se golpeó o no el cuello, que está como que siente rara los brazos, las piernas, o que veo que se cayó feo y está inconsciente, me quedo ahí, veo si es que no tengo que reanimar principalmente, si tengo que reanimar, reanimo, si es que no tengo que reanimar, está respirando, tiene pulso la persona, le dejo quietita y llamo a la ambulancia para que vengan y les retiren con todos los implementos necesarios. No vayan ustedes a estar cargando, haciendo UPA a la persona, levantándole, moviéndole, eviten moverle lo máximo que puedan, ¿sí? Si es que le ven que la persona no está en condiciones. Ojo con el cuello, a veces son caídas bien estrepitosas que pueden parecer que no pasó nada al inicio y luego la persona empieza con dolor, le empieza a doler luego las manos, luego no tienen sensación brazos, piernas, ojo, ¿sí? Y sobre todo en una persona que está tumbada en el piso. No sé cómo cayó, si es que es una persona que está inconsciente, tengo que pensar sí o sí, siempre para preferiblemente pasarme y no de exagerado y no comerme algo feo, voy a tener que pensar que esa persona tuvo una lesión espinal, ¿sí? Para que sea removida del campo de juego de forma adecuada. Cuando la persona ya es llevada al centro médico, se va a hacer una tomografía para ver si es que no tenemos este famoso hematoma intracraneal expansivo, que es como un sangrado de algún vasito dentro de la caja craneana. Lo que va haciendo este sangrado es como que va comprimiendo las estructuras del cerebro hasta que finalmente se comprime a nivel del tallo encefálico donde están los centros respiratorios y ahí la persona puede morirse, ¿está? Entonces no pasemos por alto estas lesiones. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, estuve en el partido, un jugador, una jugadora se lesionó, se golpeó la cabeza, le aplicó el cuestionario de Madoc, me respondió mal, dije, bueno, no hay posibilidad de lesión de columna ni nada porque la persona nunca perdió el conocimiento, no le duele nada, quedó solo media tontita, media aturdida. Digo, bueno, ándate al banco y quédate en el banco para seguirnos viendo, ¿sí? Entonces ahí si hay cuerpo médico, el cuerpo médico se va a encargar de todo eso, evidentemente. Pero si no hay cuerpo médico, voy luego a tener que ver que la persona no empiece a cambiar su comportamiento, voy a descartar todas las banderas rojas, voy a ver si no hay dolor que empeora, si la persona no convulsiona, no vomita, ¿tá? Si es que pasa todo eso, llamo a la emergencia y tienen que llevarle al jugador o a la jugadora. Si es que no pasa nada de eso, no hay banderas rojas, no tengo de qué preocuparme, pero la persona está teniendo una conmoción, le digo, bueno, acá te vas a la casa, no tiene que estar sola la persona, tiene que estar vigilada, va a descansar, va a evitar hacer esfuerzos, no va a utilizar pantallas, no va a utilizar la cabeza, o sea, no tiene que hacer ni las tareas ni ir al colegio un tiempo, ¿sí? Si es que es una persona que ya es mayor de edad, que no consuma aspirinas, que no consuma alcohol, si es que esa noche tenía una salida, pues no sale, y tanto para grandes como para chicos no voy a dar analgésicos, no voy a dar antiinflamatorios. ¿Sí? ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque capaz que la persona le quito el dolor y sigue con algo que está evolucionando, un vasito sangrando, le quito el dolor, la persona no se da cuenta y como consecuencia de eso sigue haciendo vida normal, pero eso sigue sangrando dentro de la cabeza y se me puede complicar. ¿Ah? Si es que es una persona que está en edad y tiene auto, esa persona no puede ir conduciendo ese día a su casa. ¿Sí? Si es que y fue en el auto, bueno, que lo vaya a ver después, que alguien le dé llevando el auto, pero esa persona no puede conducir. Y luego el regreso al juego va a depender del personal médico. ¿Por qué? Porque va a hacerse un regreso gradual. No es que, por ejemplo, el domingo tuve una conmoción y al día siguiente voy a entreno. No, generalmente tiene que pasar entre una semana para los adolescentes, 2 semanas se recomienda para los niños, sí, que la vuelta al deporte sea gradual. Entonces vemos acá que vamos, el primer día las actividades van a ser limitadas, sí, no va a tener que tener ningún síntoma en el día, no va a ir a la escuela ni al trabajo. Al día siguiente puede empezar a hacer una caminata, hacer una pedaleada sin resistencia, con el objetivo de aumentar de forma progresiva la frecuencia cardíaca, pero no va a hacer nada más.
Al día siguiente, por decir, el partido fue el domingo. El lunes, actividad nada. Martes empieza a caminar. Miércoles puede empezar a hacer un poco de dominio con balón, tranqui, pero nada que tenga que involucrar a la cabeza. El día 4 jueves, ya vamos a intentar que, no sé, lo usamos de comodín, por ejemplo, ¿sí? Empezamos con trabajos de resistencia, de coordinación, ya puede empezar a pensar un poquito, hacer un poco de tarea de la escuela. Y el día 5 ya puede hacer el deporte con contacto, aumentando las resistencias, mejorando las habilidades, y el día 6 recién puede jugar, ¿sí? Pero vemos que no es que tuvo el domingo el evento y el miércoles ya está jugando, no. Vamos un paso cada día. Si es que aparece un síntoma, si es que no mejora, regreso al paso anterior. Así hasta que la persona no tenga nada de síntomas durante la práctica deportiva para poderle dar el alta deportiva, ¿sí? Todo con el objetivo de evitar las consecuencias fatales que pueden darse. No es común que pase, por suerte, pero puede pasar, entonces preferible pasarnos de exagerados a que luego tengamos un desenlace fatal con alguno de nuestros jugadores o jugadoras. Y vamos con la última parte de la clase, súper importante también, que es la muerte súbita y reanimación cardiopulmonar en el deporte, ¿sí? Entonces vemos que cada vez estas situaciones lamentablemente las vemos más seguido, ¿sí? Porque la cobertura mediática que tenemos actualmente es mucho mayor a la que teníamos en tiempos anteriores. La prensa, todo está mucho más al día. Y este es lo que nos ha hecho poner un poco más el foco de atención en esto. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos, ¿por qué si es que una persona que hace deporte, que entrena, que come bien, que duerme bien, que no tiene vicios, es como que el ejemplo de persona saludable, ¿por qué les pasa estas cosas? ¿Sí? Entonces decimos, ¿por qué es posible que una persona siendo tan deportista tenga un infarto o una muerte así de este tipo, de estas muertes súbitas? Generalmente, el ejercicio es un factor estresante. Nosotros cuando hacemos ejercicio les sometemos a un estrés controlado a nuestro cuerpo. Pero hay personas que están predispuestas genéticamente, que tienen alguna condición cardiovascular que no ha sido diagnosticada, en la que el ejercicio físico va a ser un factor que va a terminar desencadenando uno de estos eventos, ¿sí? Entonces, la muerte súbita por el deporte es esta muerte inesperada que sucede durante la práctica deportiva y hasta después de 24 horas determinada la misma. O sea, puede ser que se le diagnostique como muerte súbita al día siguiente, ¿sí? Y generalmente ocurre cuando aumenta la intensidad del ejercicio, cuando aumenta la duración y también depende de la edad de la persona. Ocurre mayoritariamente en varones, en un inicio de programa de entrenamiento, con aumentos de la carga, y es más común en afrodescendientes por un tema genético, ¿sí? Dentro de la epidemiología, más o menos 3 de cada 1000 personas de la población tienen alguna condición, un trastorno cardíaco que puede predisponerles a que ocurra una muerte súbita por el deporte. Y este riesgo de contraer o de tener una muerte súbita por el deporte aumenta con la edad, siendo la incidencia en menores de 35 años de 1 por cada 100.000 casos al año, y aumenta a 1 por cada 18.000 casos al año cuando la edad sobrepasa los 35 años. Ahora, ¿por qué ocurre estas posibles muertes súbitas? Como les dije, el ejercicio es una actividad que le somete a un estrés físico a nuestro cuerpo. Durante el ejercicio aumenta la secreción de catecolaminas, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, aumenta la agregabilidad de las plaquetas, entonces hay más chance de hacer trombos, aumenta la acidosis metabólica, aumenta la temperatura corporal, uno se deshidrata, entonces todo eso crea un ambiente, digamos, propicio para que una persona que ya tiene alguna condición cardiovascular silente, no diagnosticada, pueda precipitar una muerte súbita,
¿sí? Y esto obviamente es mucho mayor si es que nosotros estamos haciendo un ejercicio muy intenso y sabemos que el fútbol es un ejercicio de elevada intensidad. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo tengo para poder hacer uno de estos eventos? ¿Sí? Entonces, generalmente el riesgo suele ser inversamente proporcional al nivel de entrenamiento y ocurre en estos episodios, sobre todo en un inicio de programa de entrenamiento, en personas que antes eran sedentarias o cuando hay un aumento de la carga de trabajo. Entonces, esta suele ser la enfermedad que decíamos, la condición de los jugadores de fin de semana y quitando, no, pensando en que no estamos tratando con fútbol, con los jugadores de formativas, generalmente en personas adultas que no hacen actividad de forma regular, que se reúnen a jugar fútbol el fin de semana o que juegan por ahí un fútbol 5 entre semana, toman una chela, van, juegan, son personas más propicias a tener uno de estos eventos. Dentro de los factores de riesgo, personas afrodescendientes, porque suelen tener una condición asociada que se llama miocardiopatía hipertrófica, que es una de las condiciones que vemos que puede suscitar uno de estos eventos. Los varones suelen tener mayor riesgo si es que tenemos también personas asmáticas, si es que las condiciones climáticas son adversas, el golpe de calor, por ejemplo, temperaturas elevadas, deshidratación, ambiente húmedo, mucha radiación solar, puede ser un factor de riesgo. Y si es que la persona consume alguna sustancia, ¿sí? Puede ser que una persona esté usando esteroides o puede ser que ya una persona que esté en edad o que lamentablemente esté consumiendo cocaína, por ejemplo, tiene más chance de hacer uno de estos eventos. Y dentro de las cardiopatías, vemos que de las causas de muerte súbita de muerte cardiovascular en personas jóvenes, la miocardiopatía hipertrófica, que es este engrosamiento del corazón, de las paredes del corazón, suele ser la más común. Anomalías de las arterias coronarias también suele ser bastante común. Y de ahí otras canalopatías, prolapsos de válvula, etcétera. Muchas otras patologías que lamentablemente lo que pasa es que no siempre se pueden diagnosticar. La forma que se ha encontrado de intentar prevenir, porque lamentablemente no todas son prevenibles, es la evaluación médica preparticipativa, que consta de una historia clínica en que en el interrogatorio se recaba información que nos indica si esa persona tiene o no riesgo cardiovascular, el examen físico, en la auscultación, algunos signos y síntomas nos pueden orientar a si esa persona tiene algún síndrome o algo que pueda hacerle más propensa a estos eventos, y obviamente el electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahora, ¿qué pasa? En el electrocardiograma no siempre se ven las cardiopatías. Pueden ser que algunas, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica se pueda ver, sí, pueden tener signos y síntomas, pero no todas las patologías suelen evidenciarse en el electrocardiograma y esas lamentablemente son las personas que luego terminan haciendo estos eventos y a veces en vivo, ¿no? Entonces, estas anomalías congénitas, por ejemplo, de arterias coronarias, enfermedades de aorta, no se ven en el electro, pero ya tenemos dentro del historial clínico personas que hayan tenido desmayos, dolor torácico, síntomas cardiovasculares durante la práctica deportiva. Si es que nos saltan alguno de estos signos y síntomas, esa persona tiene que pasar un chequeo médico mucho más minucioso. Ahí se le va a hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría, y también se le va a hacer un ecocardiograma con el objetivo de intentar ver si hay algo más. No todas, como les digo, son prevenibles, lamentablemente, pero con el examen médico preparticipativo lo que se busca es recabar información, signos, síntomas que nos orienten a que esa persona tiene más predisposición. Ahora, lo que yo pueda hacer, ¿no? Capaz que lamentablemente alguno de estos jugadores hizo el examen médico preparticipativo, le dio bien, no tenía antecedentes o desconocía, no había signos y síntomas, no había hallazgos en el electrocardiograma,
que me indiquen que esa persona podía ser una muerte súbita. Y la persona se desploma en el piso, ¿tá? Se desploma en el piso, veo, me acerco, veo que no tiene pulso, veo que no está respirando. Bueno, ¿qué hago? Acá lo que yo tengo que hacer, lo que está a mi alcance, y esto puede pasarme en la cancha de juego, puede pasarme en el entrenamiento, o puede pasarme en la calle, o puede pasarme en casa, ¿sí? Porque esto no solo es con niños, niñas, adolescentes, una muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio me puede pasar en cualquier lugar. ¿Qué voy a tener que yo hacer? ¿Y qué me voy a acordar? Lo que se llama la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia son las acciones que unen a la persona que está teniendo un paro cardíaco súbito a la chance de que pueda sobrevivir a eso. Entonces, esta cadena va a tener 4 eslabones. Yo voy a poder actuar en los 3 primeros eslabones de esta cadena de supervivencia. ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena? Reconocer que hay una persona que está en paro. ¿Sí? Veo que una persona se desploma, me acerco, veo que no respira, le pongo la mano en el pecho, no siento que está respirando, le toco el pulso, no siento que tiene pulso, digo, bueno, esta persona está teniendo un paro, voy a tener que activar el sistema de emergencias. Llamo a la emergencia. ¿Está? El segundo paso de la cadena del eslabón. Apenas active ya el servicio de emergencia, o sea, me doy cuenta que una persona está en paro, llamé a la emergencia y digo, hay una persona en paro en tal sitio, me aseguro de que hay ayuda en camino y yo voy a empezar a dar el masaje cardíaco, ¿sí? Antes era que las respiraciones, que el masaje, que boca a boca, ustedes solo enfóquense en dar masaje cardíaco. Voy a dar compresiones torácicas de buena calidad hasta que, ¿qué pasa? Hasta que viene el tercer eslabón de la cadena. El tercer eslabón de la cadena también voy a poder yo actuar y va a ser utilizar el desfibrilador en caso de que exista uno, ¿sí? Y bueno, el cuarto paso de la cadena de supervivencia es cuando ya llega la ayuda médica y se hacen cargo del resto de cosas y ya trasladan al paciente, ¿sí? Entonces, las personas que pueden ser responsables de los 3 primeros pasos, de los 3 primeros eslabones de la cadena, puedo ser yo, pueden ser los compañeros del equipo, incluso pueden ser los gurises también que están con el compañero. Entonces, esta cadena de supervivencia, de cierto modo, es la manera en la que una comunidad se va a poder preparar para ayudar a que una persona que tenga un paro pueda sobrevivir. Si es que alguno de estos eslabones de la cadena es débil, tengo menos chance de que la persona sobreviva, ¿sí? Entonces, acuérdense, primer eslabón de la cadena, reconozco que hay una persona que está teniendo un paro, me aseguro de que esté viniendo la ayuda en camino. Si es que estoy solo, bueno, voy a tener que llamar y quedarme con la persona. Si es que estoy acompañado, voy a tener que pedir además que me traigan el desfibrilador si es que hay un desfibrilador cerca. Segundo paso de la cadena. Empiezo con el masaje cardíaco. Me olvido de la respiración boca a boca. Solo me encargo de dar las compresiones torácicas. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Tercer paso. Resulta que había un desfibrilador cerca en la zona o incluso en el sitio en el que yo estoy trabajando o en el que estoy entrenando. Voy a tener que usar el desfibrilador. No tengo que tener licencia médica, no tengo que ser personal sanitario, no tengo que haber utilizado antes un desfibrilador. Si ya hay un desfibrilador, úsenlo, ¿tá? Y el paso número 4 es cuando ya llega el personal médico y se lleva al paciente. Entonces, acuérdense, paso 1, reconozco la escena, reconozco que hay una persona en paro, llamo a la emergencia y si es que estoy con alguien, digo, tráiganme un desfibrilador, búsquenme un DEA, ¿tá? Paso número 2, voy a dar el masaje cardíaco. ¿Cómo voy a hacer el masaje cardíaco? Voy a comprimir rápido y fuerte en el centro del tórax. Puedo utilizar muchas canciones, la que más les guste. Si ustedes ponen RCP canciones, ritmo, les va a salir un sinfín de canciones.
Esta canción de los Bee Gees, Stayin' Alive, es bastante conocida, por eso les puse. Entonces, al ritmo de esa canción, voy a dar las compresiones. ¿Cómo voy a dar las compresiones? Como vemos acá en la imagen. Me voy a colocar al costado de la persona, voy a colocar los brazos en el centro del pecho, la una mano por encima de la otra. Mis brazos siempre van a estar rectos. No voy a dar un masaje de bíceps, ¿tá? Los codos van a estar rectos. ¿Cómo voy a generar las compresiones? Manteniendo, utilizando el peso del cuerpo para hacer la compresión, ¿sí? Entonces, utilizando el peso del cuerpo, mantengo codos estirados y doy las compresiones. El talón de la mano sobre el esternón, la otra mano se coloca arriba. Y más o menos voy a intentar que esas compresiones dejen que hagan que el tórax descienda unos 5 centímetros y se eleve, 5 centímetros y se eleve. No solo comprimo, sino le doy chance a comprimir y descomprimir. El objetivo es intentar hacer que el corazón siga bombeando sangre al cuerpo. Ese es el objetivo. Voy a intentar con las compresiones que el corazón siga bombeando sangre. Paso 3. Resulta que había un desfibrilador en el lugar. Me trajeron, pues voy a usarlo. El desfibrilador viene con unos 2 parches. Hay dibujitos con unos macaquitos ahí que dice dónde colocar. Y cuando yo coloco y prendo el DEA, me va guiando todo. Me va diciendo, siga con las compresiones, deténgase, aléjese. Va a seguirles dando toda la instrucción. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a salvar una vida? Voy a intentar tener un plan de acción en el club. Hay clubes en los que a veces se contratan servicios que están haciendo capacitaciones y se capacita todo el personal del club, incluidos los jugadores, para que sepan hacer esto. Si es que no tengo la chance de hacerlo en el club y veo que en la intendencia a veces hay cursos gratuitos, bueno, me anoto un curso de la intendencia, ¿sí? Si es que no, bueno, al menos con esta clase que es muy, muy así cortita pero informativa, voy a tener una noción de qué hacer. Si es que, este, si es que tengo la chance de saber cómo funciona un desfibrilador, lo uso, me informo antes y si no, simplemente lo uso. Es importante saber dónde hay un desfibrilador, saber primero si en mi club hay un desfibrilador. Si los parches no están vencidos, porque esos tienen una fecha de vencimiento, ver que los parches estén al día, que no estén vencidos, y si es que yo no tengo un desfibrilador, hay una aplicación para el teléfono que se llama Cerca, como la palabra cerca de cercanía, en la que me indica dónde están los desfibriladores más cercanos en la zona. Entonces, por ejemplo, si es que yo no tengo un desfibrilador en el sitio en el que yo estoy entrenando, ya tengo la chance de saber con esta aplicación cerca de mi lugar de entrenamiento donde hay un desfibrilador. Y voy a tener que informar a toda la gente, bueno, si es que llegase a pasarnos, sabemos que hay un desfibrilador en tal lado. ¿Ah? Y si es que tengo chance, hago simulacros. O sea, si es que logro aplicar todo esto, tengo muchísima, muchísima chance de poder ayudar a una persona que sobreviva. Hay un plan FIFA de la prevención de muerte súbita que implica el examen médico preparticipativo, entrenamiento al personal para utilizar el desfibrilador para que sepan dar masaje cardíaco y durante el juego se indica que siempre al costado del campo de juegos haya un médico, haya un desfibrilador y una ambulancia. La ambulancia, seamos honestos, es muy raro que exista en los partidos habituales que tenemos, pero sí es importante que haya un médico y si es que hay un desfibrilador, lujo. Y obviamente desplegar el plan de emergencia, es decir, aplicar la cadena de supervivencia, reconocer la escena, poder hacer uso temprano de la reanimación, del masaje cardíaco, usar el desfibrilador y luego obviamente contar con números de emergencia para que puedan hacer el llamado. Acá hay 3 videos cortitos que si quieren los ven ahora o si no los ven después. Yo les paso acá el link, les voy a pasar acá en el chat porque ya estamos un poco tarde.
Son entre los 3 videos, creo que son 8 minutos, no es más que eso. ¿Ah? Entonces les voy a copiar acá. Igual ustedes tienen esto en la presentación. Todos ya tienen las presentaciones, ¿verdad? El link Sí, está ahí al sí. final, al final de la presentación están los 3 links. Revísenles, son, ya les digo, entre los 3 videos hacen 8 minutos con suerte para que tengan una idea un poquito más clara de cómo funciona esto de la reanimación. ¿Ah? Les estoy copiando acá en el chat y si no, luego le ven ahí en la presentación que tienen ya ustedes, pero en resumen, esta parte, esta clase se resume en estos 3 videos cortitos. Si saben cómo aplicarlos, digamos, o sea, si se acuerdan de los videos, van a poder aplicar bien lo que les estuve diciendo previamente y sobre todo me parece que es un tema más allá de conocimiento que les va a servir para ustedes en la carrera, porque van a estar tratando con gurises, con gurisas, les va a servir también para la vida, porque como les digo, esto puede ocurrirles en cualquier momento, en cualquier lugar, con parientes, con amigos, con familia, con quien sea. ¿Tá? Entonces, siempre está bueno tener al menos una noción de qué podemos hacer ante una de estas eventualidades. Chicos, chicas, dudas, preguntas, inquietudes, que se nos fue larga la clase. Si no hay ninguna inquietud, revísense sus videitos, no se estresen con la estudiada, leyendo el punto y coma. Yo las cosas que les he ido recalcando, lo que les he ido mencionando en las clases, en lo que les he hecho hincapié es lo que suelo evaluar, ¿sí? Cosas sobre todo que les van a servir. No me interesa saber qué músculos se inserta en qué lado, qué tipo de articulaciones tal, sino cosas bien puntuales y básicas, ¿sí? Así que nada, bueno, ha sido un gusto y nos vemos el viernes que viene a las 9 para la evaluación. La hacemos por acá por Zoom, ¿tá? Bueno, hasta luego, Bueno, gracias. Nos bueno vemos. chicos, que Chao, descansen. chao. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.